Estamos iniciando esta edición de Hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro programa, los lunes con análisis político, hoy con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Muy bien. Bienvenida a Hablemos a las 12. Gracias por la invitación. En la época de la Guerra Fría había un concepto de distensión, que tenía una palabra en francés, de hecho, para... La detente. Exactamente. Y parece que eso es lo que pasó hoy en el momento más esperado de la política de la mañana, el saludo entre Boric y Kast, los presidentes, el presidente electo y el presidente del ejercicio, esta mañana en la inauguración del Congreso Futuro. El Congreso del Futuro los templó. Sí, porque como digamos grandes que una de las ideas. caras más lindas que tiene la política en nuestro país. Claro, porque es organizado efectivamente por el Congreso. Sí, este Congreso en que vienen distintas personalidades intelectuales, científicos de todas partes del mundo y que comenzó hoy día con esta inauguración en la sede del Congreso acá en Santiago. Estuvo Girardi en el programa la semana pasada, hablamos mucho rato de eso, es un evento extraordinario, ya lleva casi 15 años. Hay que reconocerle el mérito a Gio Girardi, que ha empujado esto desde el comienzo. Y están estas 120 personas que vienen, que no es poco, además en términos logísticos, y además en todas las regiones del país. Es muy notable. Así es. Muy notable. Ya, y entonces, dicho eso, sede del Congreso Nacional, se encuentran el presidente electo y el presidente en ejercicio, después de una semana en que habían vuelto las críticas de parte de José Antonio Kast. Sí, tampoco fue tan... No, sí, de verdad, tú tienes razón, a nosotros nos gusta como nos entretiene, estamos aburridos la controversia, calor, claro, tenemos que entretenernos en algo. Tampoco fueron unas críticas destempladas. Lo que pasa es que veníamos de una campaña en que José Antonio Kast fue muy duro. O sea, su principal interlocutor no fue Janet Jara, sino que fue el presidente Boric. Claro. Las principales críticas fueron para él. Y entonces viene el momento de la segunda vuelta y todo este momento republicano en que se siguió la tradición, se encuentran. José Antonio Kast va a conocer La Moneda, lugar donde quiere vivir, además lo recibe el presidente Boric. Y entonces como que... Además lo que trascendió de ese encuentro, el presidente Boric dice que en su entrevista, en el reportaje del País semanal, ayer, el diario español, dice que fue un encuentro muy institucional, pero lo que trascendió por el lado de republicanos, lo que me contaron a mí es que fue un encuentro muy amable, muy distendido. Sí, y conversaron harto rato. Conversaron harto rato más, y además porque son dos personas buenas para conversar y que son amables, son gente simpática. Sí, digamos. Es verdad, los dos son como en el trato así como uno a uno, son bastante simpáticos. Y bueno, y eso pasó y también fueron bien recibidos. Así que no es tan raro que se hayan llevado bien, digamos. Igual se venía planificando con varias semanas en el sentido de que a mí desde el gobierno del gobierno me habían dicho que querían que fuera efectivamente un buen encuentro, muy institucional y como muy apegado a lo que había hecho en su momento el expresidente Piñera para recibirlos a ellos. Obvio, claro. Ya se fue. De hecho, probablemente en Piñera-Boric había más tensión. Sí, era un momento en que además el país estaba más tensionado. Sí, pues, claro. Era 2021, o sea, esto fue enero de 2022. Exacto. Bueno, la cosa es que se habían juntado y el presidente electo había mantenido una cosa como... Y después de eso cada uno había estado más bien en lo suyo, ¿no? O sea, como que no habían estado hablando uno del otro. Porque el presidente electo ha tenido una agenda bien intensa, ha viajado ya 3 veces fuera del país, pero no había estado hablando del actual gobierno. Y resulta que el jueves en Icare, con este encuentro con los empresarios, hace una exposición y ahí sí vuelve con las críticas al gobierno. Ahí acá empiezan, ¿quién empezó? Porque desde el mundo republicano me dicen que desde el gobierno los habían estado criticando. Pero dice entre otras cosas que como que este gobierno fue el gobierno de la improvisación. Claro. Dice José Antonio Kast ante todo este elenco de empresarios. Eso fue lo más molesto, ¿no? Sí. Lo que más molestó. Un gobierno como improvisado y como con poco realismo. Y con cosas de última hora. Exactamente. Como pensando en la ley de amarre, la ley de reajuste fiscal que viene con más de 120 artículos. No todas sobre reajuste fiscal, la mayoría 149. No. 149. Yo pensé que eran 129. Pueden ser 129 que yo esté exagerando. Y nosotros, por supuesto, los medios inmediatamente sacamos a relucir esto. Entraron en un cruce. Y efectivamente, además, después el ministro Elizalde dijo, se le acabó... ¿Cómo fue la frase que dijo el ministro del Interior? Dijo, le duró poco el traje de estadista. De sacarse el traje de estadista, exacto. Y la ministra vocera también criticó la actitud de José Antonio Kast. Entonces todo esto se empezó a agrandar y por eso 129 artículos. 129. Sí, 129. Que tú estuviste, ayer en Mesa Central, tuviste al ministro Elizalde, que también fue bien crítico. Sí, Dijo que bueno, que por ejemplo la ley de amarre era necesaria. Porque había la ley de amenaza. amarre, él no le dice ley de amarre, no, pero que esta protección al empleo público, particularmente al personal de contrata, era una cosa necesaria porque estaba la amenaza de una racia, esa fue la palabra que ocupó, contra los empleados públicos. Recordó la columna de los parásitos.
de Cristian Valenzuela, entre otras cosas. Entonces, por eso había mucha expectación a este encuentro que estaba programado en el Encuentro del Futuro, en el Congreso del Futuro esta mañana en la inauguración. Habló José Antonio Kast primero, y José Antonio Kast habló de la ciencia. También como que puso un tema, dijo, acá yo sé que hay como ciertos miedos de que durante mi gobierno pudiéramos retroceder o que la ciencia no fuera suficientemente importante. Eso no va a ser así, la ciencia va a ocupar un lugar importante, la ciencia es fundamental para el crecimiento. Vamos a tener el telescopio más grande del mundo. Y dijo, y también vamos a tener proyectos de litio. Como diciendo, la ciencia más bien contribuye al crecimiento y no va a ser una contradicción. O sea, insiste en el tema de la astronomía a propósito. Sí, porque te acuerdas que sí, en el debate de Anatel tuvieron esto que fue como una pregunta que tú le hiciste a los dos candidatos. Donde se cruzaron las respuestas. Claro, el proyecto de Aigener con el Observatorio Paranal. Exacto. Y cuál privilegiarían, y él dijo, yo privilegiaría Paranal, y sorprendentemente Janet Jara dijo, yo privilegiaría el proyecto. Entonces ya, bueno, eso igual fue sorprendente, y acá vuelve y dice, vamos a tener el telescopio más grande del mundo, tenemos que explotar nuestro cielo. Entonces, efectivamente yo creo que está despejando ahí una pregunta que hay en el mundo científico. Y va, y es una buena audiencia hacerlo en el Congreso del Futuro. Pero él no se refiere, no entra en polémica con el presidente, no hace crítica. Y después habla el presidente Boric. Y ahí el presidente Boric dice que él no quiere entrar en polémicas, que si, como en el fondo no tiene ganas de como cruzarse, sino que más bien dice que tiene ganas de quedarse como con el otro lado de la política, es decir, conversemos. Y, por ejemplo, aprobemos el proyecto de Salacuna. Ya, ese es el emplazamiento. Ese es el emplazamiento. Que en realidad ya estaría bueno que lo aprobaran. 20 años. Ya 20 años. Lleva 20 años. Distintas iniciativas de Salacuna. Claro, en el fondo una que se va superponiendo sobre otra. Todo esto viene después del momento que todos estábamos esperando, que era cuando se iban a saludar. Claro. Porque en esas cosas el lenguaje no verbal importa. Y el presidente entró, Kast entró primero al salón, después entró el presidente, iba con varios ministros. Todas estas cosas hay que pensar que tienen que ser muy diseñadas, el protocolo, quién entra primero, quién habla primero, quién... Igual todas esas cosas. En el Congreso lo deben haber pasado bien haciendo esto. Y ahí está la imagen. Y hay varios senadores, está el presidente del Senado también. Y antes de ese momento el presidente va hacia su izquierda primero, saluda a alguna gente, de hecho saludó a una persona canosa y como se ve desde espalda, las cámaras de la televisión estaban a la espalda, no así la cámara de la transmisión oficial. Yo pensé que había saludado a Kast en ese momento, porque saludó a una persona canosa que se parecía. Pero después vino para este otro lado, a la derecha, ahí está el presidente de la Cámara, está el presidente del Senado por ahí, y ahí se produce ese momento. Ahí el presidente le está hablando a una mujer que está al lado de Kast y hablan con Kast un buen rato, deben hablar. Este es el momento. Ahí lo va a saludar. Está Gloriana Chevesich, la presidenta de la Corte Suprema. Ahí saluda a Kast. Ese ahí el momento. Y ahí hablan, mira. Hablan un buen rato, hablan 30 segundos. Hay frases para allá y para acá, digamos. Da la impresión como le está diciendo, ya no peleemos más. ¿Cómo es la política? Y también la responsabilidad institucional que tienen los dos, ¿no? Bueno, por supuesto, de que esto salga bien. Si a los chilenos yo creo que nos gusta que estas cosas sean institucionales. Rojo es de algo de lo que no... Rojo de mira desde atrás con qué cara. Pero nosotros en general nos enorgullecemos de esto. Sí. Y además que sentimos que es lo que nos diferencia de otros países. O sea, de que se puedan saludar de esa manera, Exacto. De que puedan hablar de esa manera y que además puedan hacerse emplazamientos públicos de la manera en que se hizo. Digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el emplazamiento que le dice? Le dice... Conversemos, tenemos que aprobar, lo invito a aprobar el proyecto de Salacuna Universal porque estaban las declaraciones de Camila Vallejo, que ayer en Estado Nacional también había dicho que se había cortado la comunicación a nivel legislativo con la oposición, que la oposición no les estaba contestando el teléfono. Que no les contestaba el teléfono y que le habían tirado la cadena a varios proyectos. Y que los proyectos no estaban avanzando. Se pasó a varios pueblos porque metió entre eso como que había acuerdo en el proyecto de FES, del financiamiento de educación superior, que no hay acuerdo de ningún Y el presidente hoy día se hace cargo de eso, porque dice, lo invito a aprobar el proyecto de Salacuna Universal. Entiendo que en el FES hay mucho más diferencia. Lo dice el presidente Boric. Lo dice hoy día en su discurso. Entiendo que con el FES hay mucha más diferencia. Yo creo que de alguna manera como que da por perdido el FES. A menos que el gobierno tenga una reacción, que es separar el proyecto. Puede ser. Y separar el proyecto, plantear la condonación del CAE, que eso lo van a aprobar de todas maneras. Pero lo que dicen, en Salacuna Universal sí tenemos acuerdo, sí están las cosas dadas para aprobarlo como sin tantas tensiones. No desaprovechemos el momento, porque si desaprovechamos este momento va a ser después muy difícil, porque cambia la composición del Congreso. Y hay un montón de parlamentarios que no sabemos cómo se van a acercar a este proyecto. Entonces dicen, no perdamos la oportunidad. Y entonces le dice, aprobemos eso y además le dice, creo que nos deberíamos juntar a conversar.
Eso es lo que le dice el presidente. Tenemos hartas cosas de qué hablar. Está bueno, porque no hay registro de que, aparte de la reunión que es casi protocolar de después de la segunda vuelta, haya habido más reuniones entre presidentes antes, ¿no? Yo no tengo ese Y yo no vi recuerdo. el final, pero según me comentó la María Paz Ortiz, periodista de Tele 13 Radio, que después, cuando termina esto, baja el presidente Boric y se encuentra con José Antonio Kast y como que miran los celulares, como que daba la sensación de que estuvieran como ¿cómo está la agenda? No, ¿cómo está la agenda? O ¿a quién te contacto? Como Entonces, los teléfonos modernos, sé que se pasan el contacto. Exacto, así como este es mi directo. Inalámbricamente. En este siempre me vas a encontrar. Puede ser, porque sí, el presidente Boric tampoco es que le da el teléfono a todo el mundo. Viste que el diputado es que habla por Boric, Signal, entiendo. el diputado Boric no le gustaban los off. Todavía no le gustan. Bueno, y al presidente, menos, ¿no? Por lo menos con nosotros. O sea, no ha cambiado esa línea. Momento, ahí saluda a Sergio Vitar, ahí está el canciller, está Guido Girardi también por ahí, están todos los fundadores de Congreso Futuro, ahí están los parlamentarios que son parte de las comisiones, particularmente del Senado. Que el senador, claro, esto es del Senado. Esto es del Senado, y ahí se juntan con Kast. Chaguán estaba al lado, Francisco Chaguán. Habló con nosotros respecto de qué pasó ahí, porque fue testigo de primera mano respecto a lo que ocurre. Ahí está. Se quedaron de juntar para conversar y sacar adelante durante este periodo legislativo que quedan 4 semanas, proyectos de ley emblemáticos, entre ellos, por supuesto, la Sala Cuna Universal, entre otros. Yo estuve y fui testigo de la conversación entre ambos en un muy buen tono y, por tanto, el llamado a no quedarse con las cuñas, sino que más bien con los sentidos más profundos de que hoy día se hace visión de Estado. Ya, se hace visión de Estado, fue en muy buenos términos, dice Chaguán. Y que se van a juntar. Y que se van a juntar. Y que se van a juntar. Buen momento. Que vuelva a haber otro encuentro de los... En La Moneda, en privado, sin que se sepa. Vamos a saber, ¿va a haber prensa o no va a haber prensa? ¿Va a haber una declaración? Bueno, ahora tienen los teléfonos. Por lo menos ya vieron la agenda. Claro, ya saben a dónde pueden llamar. Con Angélica Bulnes en el análisis político de esta jornada, en Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad, en nuestro programa y en nuestro canal de noticias T13 en vivo todos los días. Pausa y estamos de vuelta con más. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. La libertad es el motor que impulsa el cambio. Para un desafío importante se necesita una máquina importante. Solo queda la verdad. Ignacio Casale está de regreso. Rally Dakar. Jerry Himmler, Master the Terrain. Mundos opuestos. Más recargado que nunca. Princeso y Juan Pedro llevan el conflicto al límite. Anda llorando. Hoy en Mundos opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Enero, días de alto impacto. Hay momentos en que todo pierde sentido, lógica, fondo, forma. En el segundo tiempo de Mundos Opuestos. Si es de esta manera, yo prefiero ser eliminado y no voy a seguir participando en el juego. El rey celebra su cumpleaños. Pero sus burlas constantes. ¿A quién le apuntás en el pecho así? ¿Te querés hacer el guapo vos? ¿Qué pasa? ¿Me das un cap? Vení, no sos guapo. Muchachos. Llevarán la convivencia al extremo. No me pongas una mano encima, me escuchaste. No me pongas una mano encima, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Este 31 de enero están
todos invitados al casting abierto del nuevo reality del 13. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano elegiremos a los participantes que vivirán esta nueva experiencia. Pero ojo, Sergio, ojo, algo muy importante, ese día es vital que estés presencialmente. Pueden preinscribirse, pero eso les hará más simple el trámite para que esperen menos. Pero solo se va a entrevistar a los que vayan ese día. Tienes que estar ahí. Recuérdalo, este 31 de enero el casting es presencial. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano. Nos vemos. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos, en 13C. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Los nominados se la juegan con todo por la salvación. Pero al final, el conflicto llegará al límite. Anda llorando. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, nuestro canal de noticias, nuestro programa de política y actualidad, hoy con Angélica Bulnes. En el análisis, el presidente, a esta hora el presidente electo y Gloriana Chévez, la presidenta de la Corte Suprema, todavía están en su reunión protocolar, que partió mucho más tarde de lo que estaba programado, porque estaban en la inauguración del Congreso Futuro y no se pueden ir si está hablando el presidente. El presidente electo no se iba a ir antes de que hablara el presidente Boric. No, claro, y tampoco, o sea, por protocolo la presidenta de la Corte Suprema tampoco. Así que, claro, ella también estaba. Así que se corrió todo. De hecho, estaban muy cerca, Cast y Chévez, pero cruzaron e hicieron una reunión que ha durado bastante más de lo que... Interesante esa reunión con todos los desafíos que tiene el Poder Judicial en este momento. Claro, exactamente. Y con una presidenta recién que acaba de asumir. En un momento que no es fácil. Exactamente. El presidente de la República, Gabriel Boric, habla ayer en un reportaje del diario El País, la revista dominical del País, El País Semanal se llama, nota del subdirector para América del diario El País y de Rocío Montes, la jefa de informaciones del País en Chile. Y un reportaje largo con 3 sesiones de entrevistas, o sea, una cuestión bien trabajada. Y entre las cosas que dice el presidente, que es lo noticioso, podríamos decir, en un reportaje que no es necesariamente noticioso, no busca la noticia, claro, busca más sino bien más bien cómo el perfil. Profundizar con el presidente. Entre lo noticioso está que el presidente por primera vez dice que Cuba es una dictadura. Así es. Es una afirmación arriesgada en un sentido para la política internacional, pero... Y además yo agregaría algo que ocurre antes de la invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela y la caída de Maduro. Exacto. Porque la última entrevista se hace... el 18 de diciembre, claro, 4 días después de la segunda vuelta. Claro, o sea, cuando como que se estaba hablando de Venezuela, pero es importante también que no haya sido justo después. Claro, se estaba hablando de Venezuela, pero no habían llegado las cosas a tal punto. El reportaje, para los que lo lean, tiene una actualización de última hora donde se le pregunta al presidente, normalmente esto se hace, y el presidente tiene básicamente una reproduce reacción, lo que dijo en su tuit inicial, digamos, respecto del asunto. Ya, pero lo interesante es que es la primera vez que el presidente Boric, que sí ha sido muy explícito para decir que en Venezuela había una dictadura y ha sido muy crítico del proceso de las elecciones ilegítimas que hubo ahí, dice que Cuba es una dictadura y usa esa palabra. Y entonces abre toda una nueva discusión, porque además esto está ocurriendo en un contexto nuevo, que es que Cuba, o sea, Estados Unidos ahora está empeñado en que el próximo en caer sea Miguel Díaz-Canel, el gobernante de la isla. Y entonces, el tema de Cuba es un tema hipersensible. Es un tema hipersensible porque además lo que está pasando ahora en Cuba es que no es que Estados Unidos esté planificando una invasión, sino que a cogotarlo le está cortando
las pocas reservas de petróleo con que contaba, que son las que le llegaban desde Venezuela. Y que son las que mueven la energía, entre otras cosas, la energía eléctrica. Ya con bastantes problemas, Cuba, claro. con bastante déficit en Cuba. Y entonces, es interesante cómo es recibida esta declaración en el resto de la izquierda. Porque Cuba siempre ha tenido, ha tenido un estatus distinto. Muchos de los que son críticos con Venezuela, incluso con Venezuela, bueno, el mismo presidente. Con Cuba tienen una actitud distinta. Hay una historia. Es por el halo de Fidel Castro. De hecho, parte de lo que era la relación con Venezuela y el chavismo en la época de Hugo Chávez tenía que ver con que muchos comparaban el carisma de Hugo Chávez con el halo que rodeó a Fidel Castro. Claro. Fidel Castro en los 60 era una figura pop, era un hombre que era recibido con papel picado en la Quinta Avenida. Venía a Chile y se quedaba un mes. Bueno, aparte, claro, además, aparte de esas cosas, pero era un referente para la izquierda en todo el mundo y era una figura pop. Eso era Fidel Castro en los 60, digamos. Bueno, de cultura popular, eso y me pasa refiero. lo que pasa porque el presidente estaba muy lejos, no estaba ni pensando en nacer en los 60, no le tocó vivir todo eso, pero la izquierda tiene una cosa como atávica con el régimen cubano. Por eso es tan impresionante que para muchos que diga que es una dictadura, y ahora la vea puta, antes de que entráramos nosotros, estaba conversando con Bárbara Figueroa. La secretaria general del PC. Claro, y claramente es un tema que le incomoda, estaba como bien molesta porque la Bea le estaba preguntando por esto. Y dice, si ustedes ya saben cuál es la posición del Partido Comunista con respecto a Cuba. Claro, y además, sí, lo sabemos. Estamos a 2 meses de que termine este gobierno, ¿por qué insisten en esto? Y yo creo que ahí está, como hay una cosa que no sé, que hay como un punto ciego, porque ¿cómo no vamos a preguntar por esto? Si Cuba está en este momento acogotada, hoy día el presidente Donald Trump puso en las redes sociales, no sabemos cómo, si bromeando, que él es el presidente en ejercicio de Venezuela. O sea, claro, no está claro si es frivolidad o neocolonialismo, derechamente. Exactamente, es difícil a veces interpretar los actos en redes sociales del presidente Trump, pero yo me los tomaría bastante en serio. Entonces, y Cuba está en un momento crítico, dada esta situación. ¿Cómo nos va a importar lo que el Partido Comunista esté a punto de dejar el gobierno o no? Piense con respecto a lo que pasa en ese país. Ahora, y porque además, no solo el Partido Comunista, sino en realidad toda la izquierda. Porque como dices tú, es un referente para toda la izquierda y es una cosa que particularmente para las generaciones que son directivas en la izquierda, es casi un tema tabú, digamos. O sea, piensa en Michelle Bachelet en su visita a Cuba el 2009, sobre el final de su gobierno. O sea, ese es el tipo de asunto que rodea a Cuba. Hay una cosa es que es una emocional, muy fuerte, pero además también, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero desde que cae Maduro en Venezuela, también está viniendo una conversación que probablemente va a tomar años, pero es como el rol que cumplieron las izquierdas en relación a Venezuela para impedir que esto terminara siendo una intervención de Estados Unidos. Porque, por supuesto que las izquierdas se oponen, al mismo presidente Boric lo hemos visto, claro, que se está violando el derecho internacional, pero la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué hicieron los gobiernos de izquierda qué hicieron por Venezuela? Claro. ¿Qué hicieron por Venezuela para evitar que esto terminara siendo Trump el que entra con sus soldados y se lleva a Nicolás Maduro y mueren cerca de 50 personas? Claro, ahora hay que poner el grito en el cielo por la soberanía. Ya. ¿Por qué no pusieron el grito en el cielo por la soberanía popular? ¿Y qué hicieron Lula, Petro, países fronterizos, con gobiernos de izquierda, que ni siquiera fueron capaces de denunciar con fuerza el robo de las elecciones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y entonces también está la pregunta: ¿qué va a pasar con Cuba? Si es que el régimen cubano cae, ¿no va a venir también? Porque está siempre el tema de las sanciones. ¿Y de qué manera cae? ¿De qué manera cae? Y cae como con una crisis humanitaria. Cuba es un país que está viviendo en la pobreza muy severa desde hace años, que solo se agudiza. O sea, el acogotamiento, como llamas tú, de no entregar petróleo sin energía es... Francamente, es una crisis humanitaria. Claro. O sea, un país de 10 millones de personas que... Y siempre se acusa a las sanciones, que efectivamente tienen acogotado el país y cada vez más. Pero ¿qué hacen el resto de los gobiernos de izquierda para que esta situación no se siga extendiendo? Más allá de decir que la soberanía interna de cada país... hay una situación, o sea, como que vienen preguntas para la izquierda también, no solamente el juicio sobre si lo que pasó o no pasó, estuvo bien o no, estuvo apegado al derecho internacional. Ahora, hay otra derivada, estamos en los minutos finales del programa, Coneja, pero hay otra derivada que es interesante porque independientemente de que es obviamente noticioso
Y para alguna gente, bienvenido que el presidente Boric se refiera de esta manera a Cuba, además después de todos estos 4 años de gobierno. Por otra parte, que el jefe de Estado, sea cual sea, defina que una dictadura es esto. Porque esta es la frase del presidente. Dice, es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. Bueno, si aplicas esos 3 criterios a otros países, como por ejemplo China, y eres jefe de Estado, tienes un problema. Claro. Tienes un problema diplomático. Sí, porque a China no le gustaría que la trataran de dictadura. O sea, a China yo creo que no le gusta que Boric hable así sobre Cuba y mucho menos que se refieren a eso, haga esa descripción. Con esa categoría, con esas 3 categorías. Sí. Es complicado que un jefe de Estado lo haga. Yo sé que nosotros hemos preguntado 50 veces, le hemos preguntado al presidente Boric si Cuba es una dictadura. Y se lo preguntamos a Janet Jara y todo. Y se lo preguntamos al presidente siendo presidente, porque es una pregunta interesante, porque es conflictiva. Es una pregunta que obliga a tomar definiciones. Claro, pero es razonable. Por otra parte es razonable, y este es un buen ejemplo, de que un jefe de Estado mantenga una cierta prescindencia respecto de ese tipo de definiciones tan tajantes. Pues, pero también justifica, porque cuando dice, pero me lo han preguntado 50 veces. Bueno, es que al presidente Boric se lo han preguntado 50 veces y es a las 51 respondió que es una dictadura. Claro, pero la pregunta es si no tenía razón Boric, independientemente de que igual le siguieran preguntando, de no responder. De no responder, porque por eso es otra derivada. Claro, digamos. te abre unos flancos, como si los presidentes en ese sentido tienen que ser más prescindentes. Pero el presidente Boric si fuera por esta elección, yo diría que sí, digamos, que da la impresión de que tienen que ser presidentes. Ahora, pero el presidente Boric, por otro lado, buena parte de su construcción como referente de la izquierda en el mundo, o sea, ¿por qué quieren del País Semanal de España hacerle una entrevista y traen a Tomás Munita, que es un fotógrafo chileno súper destacado, y le dedican 10 páginas a la entrevista? Porque dijo lo que dijo de Maduro en su tiempo, porque dijo lo de Ucrania, eso porque dijo lo de Nicaragua. Eso es lo que lo valida a nivel internacional. Claro, es que métete con Nicaragua, pero no te metáis con China. Bueno, claro. Eso es lo que parece. Pero efectivamente, el presidente se destacó a nivel internacional precisamente por es lo que por lo esa, hace siendo distinto un líder de otros referentes de la izquierda. Ya, vamos a seguir hablando de este texto, va a seguir siendo tema probablemente durante los siguientes días, tomando en consideración que falta una semana para el gabinete, que ahí va a cambiar la conversación política. Me está diciendo Bárbara Figueroa que no la parafraseamos bien. A ver, buen punto. Ya, me es importante hacerlo antes, precisamente dice que el tema no es si tenemos diferencia o no con el gobierno, porque el problema de fondo es la amenaza de Trump de invadir, a propósito de Cuba. Ya, eso es importante aclararlo, que no se sintió bien interpretado. Buenísima aclaración, qué bueno que esté viendo el programa Bárbara Figueroa, la secretaria general del Partido Comunista. Conejo, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Con Angélica Bulnes, hablemos a las 12 de hoy, política y actualidad, en T13 en vivo, nuestro canal de noticias todos los días, aquí, donde siguen las noticias después de la pausa. Muchas gracias por estar ahí.